Les agradecemos la presencia en esta actividad académica a propósito de lo que ha sido el encuentro binacional chileno-argentino que se ha desarrollado esta semana acá en Valparaíso y que congregó a las universidades de Valparaíso, a la Universidad de Talca y a la universidad nuestra, y de la cual la universidad nuestra fue sede, y también al trabajo que se está desarrollando en forma conjunta entre investigadores chilenos y argentinos, liderados por los profesores acá presentes, el profesor Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia, y el profesor Ricardo Secercha, que va a dar la conferencia del día de hoy, y que lideran un trabajo conjunto de generación de un libro sobre historia conjunta, integrada de Chile y Argentina, que sigue el derrotero ya trazado por dos libros anteriores, uno hecho de una manera similar entre profesores de Chile y de Perú, y también una historia similar entre profesores de Chile y de Bolivia. Estas dos publicaciones anteceden a esta otra que se está preparando y cuya realización se está gestando, se está organizando justamente acá en esta oportunidad, en esta escuela, y en ese contexto es que se da esta conferencia sobre viajeros y periodistas que hemos preparado para el día de hoy, y en la cual contamos con la presencia de Ricardo Secercha y de Eduardo Cavieres, distinguidos profesores, como ustedes ya saben, de nuestra universidad, en el caso de Eduardo, de la Universidad de Chile, y en el caso de Ricardo Secercha, de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo está entregando a la comunidad académica en estos días dos libros referidos a viajeros, personas que recorrieron el mundo básicamente en el siglo XIX y principios del siglo XX, y que de alguna forma informaban al resto de la sociedad, básicamente la sociedad europea y la sociedad norteamericana, de aquellos lugares ignotos, desconocidos, y que estaban siendo colonizados y estaban siendo explotados muchas veces comercialmente, en términos de sus recursos naturales, principalmente en el caso nuestro el tema de las minas, de la producción del salitre, de lo que es la producción del carbón. Y bueno, estos viajeros visitaban estos lugares alejados, desconocidos, ignotos, y enviaban sus reportes, o elaboraban diarios de viaje y los compartían con sus contemporáneos, y así había un traspaso de información respecto de las actividades, respecto del mundo, de este mundo desconocido y que estaba siendo colonizado. Bueno, sobre eso nos va a hablar Ricardo Secercha, quien es un profesor de una larga trayectoria, pero que en estos tiempos, digamos, y después de una derivación en su trayectoria, está más bien centrado en el ámbito de lo que es la historia cultural, y es el ámbito en el cual se inscribe este trabajo y estos relatos de los viajeros. Todo este traspaso de información, que además es muy cercano a nosotros porque algunos de esos viajeros fueron periodistas. Algunos de esos viajeros fueron enviados especialmente por medios de prensa que se dedicaban a satisfacer las necesidades informativas de un público selecto, de sectores educados de Estados Unidos y de los países europeos, y que demandaban información de calidad respecto a estos lugares desconocidos y que estaban generando, digamos, las riquezas que ellos mismos tenían a su disposición y que disfrutaban. Por ejemplo, en el caso de los ingleses les interesaba mucho saber cómo John North construyó su fortuna y cómo él generó, digamos, su trabajo, su labor en las salitreras del norte, cómo él constituyó ese mundo y cómo él actuaba y cómo él formó su gran fortuna. Entonces, bueno, los viajeros informaban y contaban de esto que sucedía, al menos en nuestro país, respecto del salitre, pero también respecto a la zona del carbón y respecto también de la población. En general, los relatos tienen que ver con el territorio, con la geografía, pero también con la población. Y bueno, y en esto había periodistas que eran enviados por revistas especializadas que demandaban esta información. Y por lo tanto, estos periodistas viajaban por el mundo y emitían reportes en forma continua que abastecían a estas revistas. Y por lo tanto era información especializada.
formación especializada y de muy buen nivel, con periodistas fogueados, con experiencia, y que además podían establecer comparaciones de lo que sucedía en un lugar del mundo y en otro. Y en este sentido, bueno, la presentación de Ricardo, que es digamos, el elemento central de esta conferencia, va a tratar de posicionar, digamos, este mundo y estos relatos de viajeros y el efecto que ellos tenían en la sociedad del siglo XIX y gran parte del comienzo del siglo XX. Particularmente esto se va a referir a viajeros del pasado, pero también hay viajeros del presente. Y aquí voy a hacer una digresión anecdótica, en el sentido de que yo estoy al lado de dos viajeros del presente bastante connotados. Y ayer tuve una experiencia de compartir, digamos, un paseo por el mundo desde Nueva Zelanda hasta Jerusalén, pasando por Teotihuacán, por el Cusco, por Ámsterdam, por las diferencias entre Viena y Praga, por ejemplo, y también por el tiempo, por algunos recuerdos allí de cómo cada uno vivió la Guerra de las Malvinas, ya sea en Chile, en Argentina o en Nueva York. Entonces, justamente una de las virtudes de esto, de compartir, es tener la mirada de viajeros del pasado, pero también con la mirada de viajeros del presente, de estos viajeros que están en el día de hoy, que pueden quizá comparar y leer allí en esos otros viajeros las experiencias también propias. Así que en ese sentido hay un tratamiento cercano también de la información que es interesante compartir. En estas circunstancias quiero aprovechar la presencia del profesor Cavieres, que está acá por primera vez en nuestra escuela. Nos gustaría que viniera más seguido, que estuviera con mayor presencia. Nuestros alumnos yo creo que lo van a agradecer. Y quiero, antes de dar la palabra a Ricardo, si Eduardo nos puede, digamos, hacer una contextualización y un vínculo entre lo que puede ser el periodismo y la historia. Básicamente considerando que él es el Premio Nacional de Historia, y por lo tanto tiene una visión amplia de lo que puede ser el contacto entre lo que es la labor de los periodistas y el trabajo de los historiadores. Bueno, muchas gracias. Buenos días. No me voy a extender en demasía para no quitarle el protagonismo al viajero principal, que es Ricardo Cicercia, pero sí quisiera orientar un poco mi reflexión precisamente a lo que acaba de señalar Fernando, ¿no? En el sentido de poder establecer unos vínculos más estrechos entre la historia y el periodismo, más allá de los cursos que existen y que están. Y posiblemente el mejor ámbito para hacer este desarrollo corresponda, mejor dicho, a un programa del cual soy director, que es un programa de la universidad, que es el programa de estudios iberoamericanos, que tiene un subtítulo que se llama PEISUR, en el sentido de que siendo Iberoamérica, fundamentalmente nuestras preocupaciones tienen que ver con las relaciones vecinales, con Perú, con Bolivia, con Argentina, en lo cual hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo. Ahora, ¿por qué esta invitación y lo hemos conversado con vuestro director acá? Es porque si existe una relación casi de amor y odio entre las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, esa es la relación entre periodismo e historia. Entre periodistas del pasado, historiadores del pasado, cronistas del pasado, pero también hoy día entre los periodistas del presente y los historiadores, con todas estas discusiones respecto a los tiempos y a los temas que les corresponden a cada cual. Y yo creo que por ello mismo se establece, ¿no?, esta relación amor y odio, que además conlleva responsabilidades en las formaciones, incluso profesionales, de ambos casos, ¿no? Los historiadores, y obviamente lo estoy diciendo, repito, en ambos casos, los historiadores suelen señalar su distanciamiento de los periodistas
acusando a los periodistas de no saber historia. Fundamentalmente historia que ha transcurrido, que ha venido pasando. Y a su vez los periodistas suelen menoscabar a los historiadores porque los piensan como profesionales que son solamente o que están solamente dedicados hacia el pasado. Y se establece, por lo tanto, esta especie de contradicción, de polo opuesto entre lo que es el pasado y el presente. En realidad, los periodistas son tan historiadores como los historiadores, y los historiadores son tan periodistas como los periodistas. Hay una cuestión no solamente de formación, sino que fundamentalmente de orientación de su trabajo, y algo que en el tiempo yo creo que se va a ir disipando y que lo establecía uno de nuestros referentes máximos en la historiografía del siglo XX, que es Fernando Braudel, un historiador francés que cuando habla de las relaciones entre la historia y las ciencias sociales, el ejemplo que más destaca es precisamente estas diferenciaciones aparentes entre los historiadores y los periodistas. Porque él considera de que el tiempo de la historia es el largo tiempo, es el tiempo largo, es el tiempo que se va sumergiendo en el pasado, ¿verdad? Y que hay que rescatarlo y traerlo y mantenerlo y tener presencia en el presente. Y en cambio dice las ciencias sociales, pero sobre todo los periodistas son en realidad disciplinariamente personas formadas para el análisis del presente y por lo tanto de lo que en las temporalidades llama el tiempo corto. Pero aquí viene el problema de fondo. El problema de fondo es que indudablemente la noticia y los hechos del día que conforman como la base y lo medular, ¿no?, en el análisis del periodista, no todo ello es evidentemente historia desde el punto de vista de cómo los historiadores pensamos lo histórico, aquello que permanece, aquello que tiene trascendencia, aquello que tiene efecto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto sucede que en el paso del tiempo el gran titular que puede ser o puede estar hoy día reflejado en los diarios, quizás en una semana más o en un mes nadie se va a recordar. Pero también los historiadores tenemos que saber de que aquello que consideramos como la gran historia sucedida en un momento determinado, en sus propias proyecciones temporales igualmente no tienen los efectos que nosotros les damos. Por lo tanto, creo que es necesario esta vinculación. Es necesario de que los historiadores sepan también historia del presente. A los estudiantes nuestros, ¿no? Les digo, si no basta con leer los grandes clásicos del pasado, es necesario también que un historiador lea los diarios. Es necesario también que un historiador escuche las noticias, ¿no? Que sepa con lo que está pasando, porque finalmente se construye la historia a partir del presente y no al revés. No viajamos en el pasado para desde allí interpretar lo que ha venido pasando. Lo hacemos, repito, a partir de nuestros contextos presentes, y quienes nos dan la información son los periodistas. Pero también es necesario de que los periodistas se entusiasmen con lo que ha pasado y con este elemento de comparación entre diferentes tiempos, en donde, sobre todo en la cotidianeidad de los acontecimientos, las diferencias son mucho menores de las que pensamos. Puede ser tan importante para ustedes los acontecimientos de los movimientos sociales de los años 1950 en Chile, como lo son hoy día, ¿no? Y en ambos casos se pueden hacer más o menos los mismos análisis, porque esencialmente los actores, los problemas están en ambos casos presentes, y indudablemente que por otro lado los problemas de hoy día son problemas que han venido manteniéndose y que no han sido superados, ¿no?
Entonces, en este mutuo respeto y en estas mutuas consideraciones, con todos los problemas de la historia actual, de la sociedad actual, de cómo nos afectan a los historiadores y a los periodistas los nuevos métodos tecnológicos de construcción de conocimiento, de todo lo que nos impregna desde el punto de vista de la historia y de la cultura, tal como lo va a señalar seguramente Ricardo Cicercia. Por ejemplo, además, la historia de la cultura, la historia cultural sería quizás el elemento central, ¿no?, de anudar este tipo de relaciones con historia y periodismo, que efectivamente nos podría llevar a establecer problemas analíticos que, repito, van más allá que para muchos de ustedes posiblemente lo aburrido que puede resultar estar recordando fechas y momentos del pasado, o para los historiadores o estudiantes de historia lo contradictorio que puede ser simplemente por un prejuicio, en el sentido de que no, que los periodistas están viendo solamente lo que pasa, etcétera, etcétera. Había y con esto termino, del mismo Brodel, ¿no? O él escribió, le gustaba siempre construir imágenes, y una de las imágenes más conocidas respecto a esto, ¿no?, decía: la noticia periodística y la más importante generalmente es la que echa más humareda, ¿no? Y como echa más humareda cubre prácticamente todo. Pero sabemos que por el viento o por la misma composición físico-química, ¿no es cierto?, de la humareda, el humo termina dispersándose. Pero que se haya o que se termine dispersando el humo no significa de que los historiadores finalmente no tengamos que recurrir a los periodistas del pasado, como lo hace Ricardo Cicercia hoy día, o a periodistas de algunas décadas atrás o de unos tiempos atrás, para poder otra vez, ¿no?, visualizar esas grandes humaredas y a partir de allí reconocer las causas de por qué se produjeron esas humaredas. Entonces termino definitivamente, ¿no es cierto?, señalando de que esperamos con Fernando Rivas establecer, repito, no a nivel de curso, porque esa es otra materia y está otra discusión, establecer a nivel de análisis del presente, de análisis de la historia, de análisis de metodologías y de temas que nos unan, establecer una especie de calendario que nos permita, cada vez que tenemos historiadores de Bolivia, de Perú, de Argentina, poder visitarles y poder venir acá, ¿no es cierto?, a hablar, por ejemplo, sobre Bolivia, sobre lo que está pasando, pero también sobre por qué está pasando lo que está pasando. Y allí, efectivamente, hay una relación entre historia y presente, y por lo tanto, entre historiadores y periodistas. Yo les invito a estar atentos y ojalá que podamos hoy día, ¿no es cierto?, poco modestamente, pero en el futuro, comenzar a motivar para que esta acción y estas visitas sean cada vez más fructíferas y podamos entrar efectivamente en una nueva dimensión de nuestras relaciones profesionales, humanas, etc. Muchas gracias. Muy bien, acogemos con mucho gusto esas intenciones y bueno, trataremos de materializarlas. Entonces vamos a dar paso a la conferencia de Ricardo Cicercia, profesor Cicercia, que se titula Viajeros por el Globo o Periodistas de Nuevos Mundos, Relatos y Descripciones de los siglos XIX y XX, donde vamos a tener una aproximación concreta, específica de todo esto que hemos conversado acá, acotada a un tema puntual, en donde vamos a poder hacer el contrapunto entre estos viajeros del pasado y los viajeros del presente, en el cual estamos todos en el mismo barco. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, gracias Fernando. Estoy muy contento de estar aquí por muchos motivos. Gracias Eduardo también. Y gracias a la Escuela de Periodismo
estoy contento porque me siento como desplegando un puente entre dos mundos académicos y profesionales, y que por las intenciones y por la capacidad de los colegas entiendo que va a ser muy productivo y rico en términos generales y en particular para nuestros estudiantes. Tengo que confesar que la presentación fue cambiando. En principio teníamos pensado una reunión entre colegas y mi idea era tener una presentación dura, alrededor de conceptos, de teorías y de estas argumentaciones más de carácter historiográfico. Después esto giró un poco y pensamos en una presentación en torno a los libros, o sea, más vinculada a un público general, y ahí mi idea era pensar en una presentación de tipo blanda, más alrededor de personas, de una audiencia con personas inquietas. Lo que voy a intentar aquí es una presentación al dente, es decir, algo que combine un poco lo que pensaba en un comienzo, alrededor de plantear mis puntos de partida sobre cómo pienso este objeto, cómo lo construyo, cómo lo despliego, cómo lo analizo, con todos los riesgos epistemológicos que conlleva, y después, en un segundo momento, hacer un itinerario acompañando una de las performances para que lo que he ido pensando y he ido reflexionando sobre estas cuestiones cobre cuerpo y pueda verse en un campo concreto y material esta posible relación entre viajeros, informantes, ciencia, periodismo. Por una coincidencia aparecen dos textos míos que tienen, o sea, son miembros de una familia, que es una línea de investigación que vengo trabajando desde hace algún tiempo y que está vinculada básicamente a lo que podríamos llamar la historia cultural. Un texto es un texto típicamente de investigación, o sea, entrar en los archivos y discutir alrededor de un problema. El problema era la relación entre las prácticas excursionistas, entendidas como prácticas culturales de la sociedad civil, entre fines del XIX y comienzos del siglo XX, en un territorio concreto que es Cataluña, y en particular en una ciudad que es Barcelona, y en particular alrededor de una institución que es el Centro Excursionista Catalán, una institución culturalmente muy potente y muy influyente, y todo el desarrollo del pensamiento nacionalista catalán alrededor del proceso de modernización de Cataluña. La imbricación, ¿no?, de dos líneas discursivas, sus tensiones, sus ensamblamientos y sus colonizaciones, yo diría. Es un texto que está muy sostenido en las fuentes, en las publicaciones y fundamentalmente en los diarios de viajes de estos excursionistas, que por cierto eran personas que formaban parte de la élite, tanto en un sentido económico como cultural. El segundo texto es un texto más complejo en algún sentido, porque tenía una serie de premisas que voy a tratar de explicar, y que está vinculado con una recuperación de cierto tono de la narrativa histórica que me llevó a correrme un poco más hacia el ensayo.
al ensayo en términos de este registro de ensayo histórico, ¿no? Es un libro con notas a pie de página también y con trabajo de fuentes, pero que trata un poco de hacer más visible los objetos y las personas que estoy siguiendo y persiguiendo a través de un relato que se acomode un poco más a las propias experiencias o a lo que yo defino como las propias performances de los viajeros. Aquí la historiografía ha tenido una serie de recorridos producto de polémicas, y uno de sus resultados ha sido, bueno, cierto reacomodamiento y actualización, yo diría, de la historia social en particular, que se ha corrido hacia las inquietudes o cuestiones o procesos culturales de la sociedad, ¿no? Yo pertenezco a una generación de historiadores formados en el marxismo y en el estructuralismo, que siempre pensó la importancia fundamental en las dinámicas sociales de procesos un poco invisibles, de estos procesos estructurales, básicamente en dos dimensiones, ¿no? Por un lado las estructuras económicas y por otro lado las estructuras demográficas. Una serie de cuestiones vinculadas a la propia historiografía y vinculadas a los procesos sociales contemporáneos hacen que esta perspectiva, que es una perspectiva que sigo considerando como sabia y fundamental e inevitable, ha tenido ciertas dificultades al plantear un foco demasiado modélico sobre las sociedades. Es decir, donde el modelo se imponía, si se quiere, al registro, a la actividad y provocaba cierta distancia con la misma dinámica de las prácticas sociales y con los actores. Aquí hay dos influencias muy importantes. No voy a hacer muy largo esto, pero... O sea, esto tiene una derivación en un campo que hoy definimos como historia cultural, alrededor de ciertas definiciones. Yo diría que he influenciado por dos campos fundamentales y uno es bien pertinente para nuestra charla de hoy. Uno es obviamente la antropología, ¿no? Estas nuevas ideas alrededor de pensar a las sociedades en términos de sistemas culturales. Entonces, donde las estructuras estarían envueltas en un conjunto de prácticas y valores que irían definiendo estos otros itinerarios más profundos, como lo demográfico y lo económico, y otros un poco más de las propias prácticas vinculadas a lo social, a lo político, jurídico o incluso religioso. La otra influencia muy importante viene de las teorías de la comunicación, que es la que nos introduce una reflexión acerca de los entornos, por un lado, de producción de conocimiento y por otro lado de recepción de los conocimientos, o sea, lo que produce una cierta circularidad que implica prestar atención justamente a este movimiento, ¿no? De producción, recepción, y que nos habla también, por supuesto, de una intermediación en este proceso. En la intermediación, utilizando las ideas de Eduardo, podríamos ubicar a los historiadores y a los periodistas, como estos intermediarios culturales, así se definen en sus registros, en sus discursos específicos, en sus protocolos disciplinares. Alrededor de estas definiciones más generales, fui tratando de identificar objetos culturales, más allá de los que propone la historia del arte, y muy en discusión con la literatura. La literatura se ha apropiado de muchos objetos, o los ha definido literariamente, arrinconándonos en este campo de la historia cultural, arrinconando la perspectiva histórica. Dentro de estos objetos que me parecía que podían ser útiles para pensar la sociedad, aparecieron las narrativas de viaje, los relatos de viaje. En un primer momento pensando más en la recepción, la influencia de los viajeros en
las prácticas sociales, en la cultura, pensando a los viajeros alrededor de los proyectos expansionistas, mirándolo más en clave económica y también en algún sentido en clave literaria, después vinculándolos también con la evolución de la industria editorial, algo que también es muy pertinente a ustedes. O sea, y había una serie de coincidencias que me permitían definir al objeto históricamente. Esta definición histórica es una definición, histórica, operativa en algún sentido, pero que yo creo que hace, que pone en un lugar específico de estas dinámicas sociales en la modernidad este objeto como un objeto propio de un análisis historiográfico. Entonces lo que observo es eso, es un tipo de registro que comienza a tener una serie de protocolos y de mandatos, o sea, tributarios de muchas fuentes de poder, si se quieren, desde la sociedad, desde el Estado, desde la economía. Y puedo hacer un cuadro más o menos claro, yo creo, de un proceso histórico que está acotado en un determinado periodo. El periodo es lo que yo denomino, que los historiadores denominamos modernidad. Es un periodo que va justamente entre fines del siglo XVIII, transcurre y se consolida en el siglo XIX, y yo considero que implosiona o se abren muchos itinerarios a comienzos del siglo XX. O sea, yo lo digo de otra forma frente a otros públicos para provocar un poco el debate, tal vez aquí también corresponda, que es que yo entiendo que este relato de viajes de la modernidad tiene un requiem para 1920. Después de 1920, por muchas cuestiones que tal vez podamos aclarar después o explicar después, hay una implosión en términos de lo que los relatos de viaje implicaban para este proceso de modernización. La aparición de nuevas disciplinas, la consolidación de una industria editorial, la aparición de la fotografía y el turismo, la propia antropología que empieza a realizar trabajos que se consolida alrededor de los trabajos de campo, todo el propio desarrollo artístico, las vanguardias, el cubismo. Hay una serie de fenómenos que podemos ubicar en las primeras décadas del siglo XX que van tomando, que van recortando lo que los relatos se proponían en este proceso de modernización, que era una tarea ciertamente holística, alrededor del conocimiento, de la exploración, de los intereses, de la reflexión antropológica, del arte, o sea, condensaba una serie de expectativas sociales, de mandatos sociales que después están expresados en sus textos y en sus ilustraciones, digamos. Esto me sirve para discutir algunas cuestiones vinculadas a esta idea de la modernidad, que es algo muy importante para la discusión historiográfica en general y también para la discusión latinoamericana en particular acerca de qué significa este proceso de modernización en América Latina y cuánto es espejo, réplica o corrimiento de los procesos de modernización clásicos que se dan en Europa, que se dieron en Europa. Y yo digo que hay que, además de los eventos ya conocidos, la revolución industrial, los procesos de la revolución política y los acontecimientos, lo que la modernidad funda son tres líneas discursivas, o dicho al revés, la modernidad se funda alrededor de tres discursos muy potentes, yo diría. Un discurso económico, básicamente vinculado a la industrialización y el capitalismo. Un discurso político, que es el discurso del Estado moderno, que se plasma y se concreta alrededor del Estado napoleónico, y un discurso científico. Y este discurso científico muy vinculado, yo creo, más a la sociedad civil y a una producción de conocimiento que está un poco autónoma o desvinculada de estos dos grandes relatos de la modernidad. Lo que yo digo en un sentido es que los relatos de viaje son algo muy importante en el desarrollo de este discurso
científico que funda la modernidad. La ciencia, casi como hoy la conocemos, es una ciencia que, bueno, que tiene un recorrido largo alrededor de las sociedades científicas europeas desde el siglo XVII, pero que tiene un momento fundacional, yo diría, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Para poner una fecha y un nombre, Humboldt, 1800. Es un tipo de ciencia que se funda alrededor de una reflexión menos filosófica, menos naturalista y más experimental. En esta idea de la ciencia como experimento, el viaje es parte del protocolo fundamental. O sea, no hay descubrimiento ni innovación científica si no se recurre a la experiencia del viaje. Incluso los debates científicos, que es una parte de este protocolo de cómo se produce la ciencia, todavía hoy, por suerte, parte de esto, parte del debate, es el debate que se da entre los propios viajeros o entre las propias expediciones alrededor de constatar desde mediciones, ritmos, alturas, longitudes, teorías, instrumentos. Entonces lo que a mí me parece es que esto es un instrumento mucho más científico de lo que se pensaba originalmente alrededor de esta relación entre colonialismo, imperialismo y los viajeros. Esta idea de Mary Lee Pratt, que es una historiadora que desde el campo de los estudios culturales piensa a estos viajeros como una vanguardia de la explotación o de la dominación, que en parte es cierto, pero que este perfil yo creo que obstaculiza un poco, dificulta o llena de humo, utilizando la metáfora de Eduardo, de otras dimensiones de un objeto cultural que considero central para el desarrollo de la modernización. Decía que el libro del excursionismo catalán es un libro más relacionado con una performance, ¿no? O sea, una performance es esta idea de ver cómo se resuelve alrededor del relato, del relato de la performance, el encuentro, la noticia, el punto de vista, el mandato, la resolución. Y es una idea bastante interesante también desde un punto de vista político, digo, en términos generales, ¿no? Porque es una idea que democratiza esta zona de contacto, este territorio de frontera, democratiza en el sentido que da lugar a todos los actores y a todos los discursos. Es una idea teatral, es una idea de pensar las representaciones alrededor. Bueno, sí, obviamente hay guiones, hay directores, pero también hay una actuación que se define en cada función de teatro. Entonces esta idea de performance está un poco volcada alrededor de una discusión muy contemporánea al mismo tiempo, que es alrededor de los nacionalismos regionales, ¿no? Y en el caso de Cataluña esto es un debate intelectual y cultural muy importante y de mucha actualidad. O sea que en este caso es una performance que cruza e intenta definir este maridaje un poco forzado entre una práctica social vinculada a la cultura y a la ciencia, más que al deporte, al esparcimiento o el turismo, y un discurso político potente que era el discurso nacionalista catalán. En ese combate, en esa unión, pierde el excursionismo. El otro texto es un texto que está relacionado, bueno, son 7 ensayos, que están todos vinculados a viajeros o viajes y como decía Fernando, que obviamente están muy cargados de autobiografía, sobre todo los más contemporáneos están muy cargados de mis propias experiencias o en todo caso de intentar colocarme en la piel y en el pensamiento y en el momento de estos personajes o de estas empresas o de estos recorridos exploratorios. Es una ventaja que tenemos los historiadores, que podemos conocer más o menos por nuestras lecturas y nuestra formación un clima de época, de qué se trataba la sociedad en ese momento, cuáles eran sus conflictos, cuáles eran
sus eventuales desarrollos o retrocesos. O sea que tenemos un campo de contemporaneidad determinado por el conocimiento del momento histórico, el relativo conocimiento, que nos ayuda a hacernos más carne de estos viajeros. La idea de los ensayos también es un desafío, bueno, modesto, si se quiere, alrededor de cómo estamos escribiendo la historia, ¿no? Aquí también hubo una serie de discusiones sobre cierto hermetismo, academicismo, del relato historiográfico, incluso de sus sistemas de representación, y ha habido como una tendencia general a tratar de reencontrar ese estilo narrativo. Y hay unas discusiones acerca de si lo hubo o no lo hubo, si existió o no lo existió. Pero efectivamente lo que ha sucedido, incluso como respuesta de la historia ante tantos ataques, entre comillas, de que finalmente escribimos argumentos que podían ser tanto reales como ficcionales, la respuesta desde la historiografía es, bueno, tener un poco más de cuidado alrededor de cómo planteamos los problemas, de cómo sostenemos los argumentos, de cómo ayudamos un poco a los lectores y cómo somos más justos a través de este sistema de representaciones que utilizamos con los pasados que estamos analizando, que estamos observando. Lo que quiero decir en este sentido, y en un ratito pasamos ya a ver un poco de imagen, es que todo esto me permitió construir un objeto de estudio. Dentro del campo de la historia cultural, así como yo la entiendo, que es un campo siempre un poco polémico y mordido por otras disciplinas, mencioné la literatura, pero también los estudios culturales, las nuevas corrientes de la historia del arte. Bueno, es un campo muy fluctuante que tiene un peso, yo diría, conceptual bastante consolidado alrededor de la influencia de la antropología o la antropología cultural y de las teorías de la comunicación. Bueno, Clifford Geertz y Habermas, si quieren, ¿no? Lo que tengo es eso, es un objeto. El objeto es un objeto, bueno, en un sentido no único, no exclusivo. Es un objeto que tiene un movimiento, que tiene un despliegue, que nos expresa un punto de partida y un destino, itinerarios, recorridos, una cartografía cultural, que es el propio viaje, y su relato sería esta otra dimensión. Nosotros entramos al viaje por el relato de viajes con este punto de vista alrededor de que estamos trabajando con un objeto cultural que expresa algo más que los mandatos básicamente de la expansión europea. Aquí un paréntesis, vinculado también a la biografía. Tenemos todavía una historiografía muy fuertemente anclada en el mundo atlántico, casi exclusivamente anclada en el mundo atlántico, en términos de modelos, en términos de reflexiones, en términos de perspectivas de futuro, en muchos sentidos. En el caso de la historiografía chilena, bueno, esto es más matizado, obviamente, pero sin lugar a dudas, el mundo del Atlántico es un mundo que ha merecido más y mejor, yo diría, consideración por parte de la historiografía en general. Estas ideas de la globalización han movido un poco esta visión un poco unívoca del desarrollo de la sociedad occidental, obviamente, alrededor del Atlántico, y ha permitido abrir otras perspectivas. Yo tuve posibilidad de tener periodos académicos en dos países del Pacífico, periodos prolongados. Uno es en Nueva Zelanda y otro fue en Japón, donde, bueno, estuve en contacto con sus historiografías y en particular con las historiografías que vinculaban alrededor del Pacífico, América Latina, con Asia y New Zealand y Australia. Y esto efectivamente me abrió una perspectiva, no en el sentido de que, bueno, agrandé el mapa,
sino en un sentido de interpretación diferente de estos encuentros entre los europeos y las sociedades no europeas, en donde todo el proceso del Pacífico tiene obviamente similitudes, pero también tiene muchas diferencias con el proceso de expansión europea, que es el que nos vincula con Europa, como América Latina. Esta influencia es una influencia decisiva otra vez de la antropología, de antropólogos e historiadores que retrabajaron estos momentos del encuentro a partir de los viajes de Cook y de la colonización europea del Pacífico desde una perspectiva mucho más, yo diría, en algún sentido menos determinista y más abierta y más humanista, si se quiere. Esto me ayudó a abrir este marco de comprensión del asunto, además de ampliarme el horizonte. En el caso del libro de Cataluña, para el colega que está más interesado, es un libro muy discutido con Joan Bestard, ¿no? Con un antropólogo muy importante catalán. Eso es que, como él es políticamente incorrecto, bueno, me permitía ciertas cosas que en el debate catalán a veces se omiten o se deslizan, pero no se pronuncian alrededor de la idea nacional catalana. Si les parece, empezamos con la presentación, ¿no? Me voy a concentrar en el libro Viaje y Modernidad. Voy a contar un poquito cómo está construido el libro. Les leo 2 minutos para que se entienda el tono que intenté buscar en la descripción de este fenómeno, alrededor de estos problemas más del prólogo de los asuntos, y vemos algunas cuestiones que marcan un viaje, el viaje de un personaje. El primer capítulo intenta hacer una tipología de viajero. O sea, el relato de viaje es un relato polisémico, como casi todo, y los viajeros representan distintos intereses, trayectorias, biografías, familias y pretensiones. En el primer capítulo trato de hacer una tipología que incluso llega hasta los viajes de Walter Benjamin en el siglo XX. Y es una genealogía que yo construyo alrededor de estos tipos, de estos tipos que están ejemplificados en viajeros famosos, para el caso de Argentina en Sarmiento, Humboldt, etc. Tratar de lograr una genealogía que dé cuenta de el inicio de la producción de un tipo narrativo diferente, que es el relato de viaje, su momento de auge, o sea, transformándose en un canon, primero literario y después científico, alrededor de las primeras publicaciones, de los primeros boletines, de la consolidación de las sociedades científicas, de las revistas, de los journals, sobre todo europeos, básicamente británicos, y ver un poco eso, el apogeo y la caída y la decadencia de este relato en términos de su implosión y de sus desarrollos múltiples en otros recorridos. Es una tipología que insiste en la definición histórica del relato de viajes. No es una tipología, como se dice desde la literatura, que puede arrancar con Homero y la Odisea y puede terminar con Chatwin. No, yo no estoy de acuerdo con esa generalización, porque eso implica pensar el viaje prácticamente como una metáfora de la literatura. Y yo creo que el viaje tuvo una función histórica y social fundamental en sus distintos momentos, y en este caso vinculado al proceso de modernización, que es eso, concreto, específico, acotado, y que alrededor de consensos conceptuales, teóricos y académicos, bueno, corresponden a un periodo, a un proceso, y no a otro. El segundo
trabajo está vinculado con... ¿Cómo lo explico esto, no? Bueno, sigo el recorrido biográfico de Fitzroy. Eso es. Bueno, es un poco más... Siempre es un poco más complicado conmigo, pero sigo el recorrido de Fitzroy. Y me interesa su trayectoria de vida, su biografía, su pesimismo, su oscurantismo, su misticismo, su profesionalidad, en la relación con otros viajeros, entre ellos, sabemos, con Darwin, etc. Porque entiendo que la biografía tiene un espacio muy, muy importante alrededor de cómo se construye el relato de estos viajes. O sea, esta idea de meterme a hacer ensayos, que es medio peligroso en una época donde, como decíamos en algún momento, cualquiera puede decir cualquier cosa, me pareció que era la manera más justa de representar a estos personajes. El ensayo sabe, ¿no? El ensayo el ensayo, incluso el histórico, o sea, tiene una presencia del yo y de la subjetividad que es relativamente aceptada, y bueno, entonces esta lucha entre objetividad y subjetividad queda diluida al calor de un relato diferente, más breve, menos hermético. Y en este caso mi intención era introducir la biografía. La biografía, no las etapas de vida, sino la biografía cultural, si se quiere, de Fitzroy. El tercer capítulo es el que vamos a desarrollar un poquito, así que lo dejo para adelante. Es el viaje de un artista, Augusto Earle, que es un viaje de circunnavegación, es un viajero, bueno, y ahora vamos a describir qué produce. Y yo seguí a Earle todo lo que pude físicamente y además a través de su libro, tiene un libro de viajes, Narrative se llama, un libro importante, casi de carácter antropológico, yo diría. Esto es para los 1820. Y además todo un campo visual que desarrolla, inaugura y crea, que va a dar pie a esta especie de combinatoria que el relato de viaje va a tomar. Incluso la empresa editorial exige que el relato tenga ilustración. No en el sentido de acompañar un texto, sino en un sentido más imbricado. Ilustración es óleo, retrato, grabado, pero también son cuadros, estadísticas, cartografía. O sea, la idea que en este sentido el relato de viajes toma el lugar del texto de aventuras también. Toma del texto de aventura esta idea de la noticia, de la innovación, y lo va transformando, lo va consolidando alrededor de una serie de protocolos que son protocolos que es bien interesante esto, porque en la misma época en que estos relatos en general se hacen bien importantes en Europa, porcentajes importantes de los fondos totales de librerías públicas entre 1820 y 1850 en Europa, entre el 10, 15 o 20%, según las bibliotecas, corresponde al relato de viajes. Es un género instalado, separado, con catálogos diferentes. Y decía que es interesante también a los efectos de los periodistas, es que el relato de viajes está muy vinculado al nacimiento del review, de la reseña. De la reseña. Y las reseñas, o sea, las plumas de las reseñas eran las primeras plumas en cada uno de estos países importantes europeos. Entonces, era una reseña de carácter literario, cultural, científico. Y las reseñas indicaban también, construían el canon. Y como efectivamente significó un boom editorial y económico para algunos de estos viajeros y para sus casas editoriales, esto fue más o menos respetado. El capítulo 5 es un capítulo complicado. Es el capítulo de la búsqueda de las fuentes del Nilo, la expedición de Livingstone y la intervención y la discusión entre Barton y la intervención de Stanley. O sea, cuento esto que ya está contado muchas veces, con todas sus intrigas, es una historia bien, es un poco inquietante y oscura, pero
al mismo tiempo interesante, porque esto sí abre un proceso de colonización y de cartografía vinculada a la expansión europea sobre África, pero la relaciono con el nacimiento de la narrativa de ciencias, con la narrativa científica. Parte del viaje Stanley lo hace en globo, y al mismo tiempo, no sé, con 8 meses de diferencia, Julio Verne publica su libro 5 semanas en globo. El libro de Julio Verne es una negociación que tiene con su editorial alrededor de crear una colección juvenil. Eso le pedían a Verne. Y no es un libro de ciencia ficción, o sea, es un libro de ciencia. O sea, si nosotros leemos con cuidado, bueno, para los que lo han leído, pueden recordar que es un libro que tiene una cantidad de datos científicos, técnicos alrededor del globo, alrededor de los instrumentos, de la medición, de las posibilidades cartográficas de la altura, etcétera, etcétera, hasta de la descomposición de la pólvora, no sé, a 300 metros de altura. O sea, es la inauguración de un relato de ciencias, alrededor de un viaje. Entonces, una recreación de este viaje, y yo tomo este ejemplo de Julio Verne, lo saco de este lugar alrededor que la historia de la literatura lo coloca y lo pongo en la literatura de viajes. Es una especie de excepción porque hay una idea, es que el relato de viajes es el de los que efectivamente viajan. Hay una idea de los armchair travelers, se dice, que son los que están... armchair es el sillón, ¿no? Los que cuentan viajes y no han viajado. Entonces acá hay una discusión. Yo me inclino más efectivamente por la experiencia, porque eso forma parte de yo creo, fundamental del relato, pero en este caso es la excepción. Verne no hace ese viaje, pero de alguna forma conforma el journal de ese viaje en esta perspectiva más científica. Otro capítulo está vinculado al turismo, al turismo incluso como industria turística. La industria turística y la fotografía, que son estos dos recorridos que las sociedades hacen, yo diría, vaciando parte de lo que viene sosteniendo el relato de viaje. ¿Sí? Hay un capítulo que se llama El viaje de las cosas, que es alrededor del Palacio de Cristal de 1851. Es el primer viaje de objetos a nivel de globalización. Es la feria internacional que hace Victoria. Y entonces hay una movilización de objetos en el sentido de que cada país, cada región tiende a mostrar lo mejor de su producción artística, artesanal, industrial, cultural, etcétera. Y entonces veo que también hay un viaje que está vinculado a los objetos. Esto me ayuda mucho a pensar siempre que el viaje y su narrativa están conectados con una materialidad. Y esto, en un sentido, es importante porque esta materialidad ahuyenta un poco estas ideas más de la historia cultural, alrededor de las representaciones, lo simbólico, los legados culturales que son interesantes, pero son un poco abstractos desde mi modesto punto de vista. El último capítulo es un capítulo efectivamente biográfico, cuenta una historia, que es la historia efectivamente etnográfica. Estando en Nueva Zelanda, tengo una relación con la comunidad maorí. Y hay un proyecto liderado por el Museo Te Papa en Wellington, que es el Museo Nacional de Nueva Zelanda, pero es un museo dirigido, conducido por la comunidad maorí, de repatriación de cráneos tatuados, toimocos. Es un proyecto que tiene una importancia cultural porque estos cráneos tatuados fueron traficados, o sea, se vendían como objetos, como trofeos de guerra por un lado, pero por otro lado también como bienes comerciales y estos, en términos de los rituales de maorí, estos cráneos debían volver a la comunidad de origen. Entonces hay un proyecto de recuperación de los toimocos. Es un proyecto que identifica 250 cráneos tatuados. Los cráneos tatuados no se pueden ver,
bueno, una vez que caen dentro de la órbita de la comunidad maorí no se pueden ver, son objetos sagrados y los tatuajes son impresionantes, parecen seres vivos con colores extraordinariamente llamativos y fijos. Entonces se desarrolla un proyecto y se van identificando una serie de lugares, como todos sabrán, la mayoría de los objetos, la mayoría de los Toimoko estaban en Londres, pero había dispersos siempre en otras regiones vinculadas a la comunidad británica, al Imperio Británico, al Commonwealth. Pero había se identificó uno en Buenos Aires, en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Yo cuento esta historia. En síntesis, lo que cada líder le decía le contaba lo que había pasado en su comunidad en los últimos 200 años mientras el ancestro no estuvo, o estuvo privado de esa historia. Así que es es un viaje de retorno, el viaje ancestral se llama, y es algo que está vinculado con el movimiento, las cuestiones culturales e incluso patrimoniales y eso. Ahora sí, vamos a ver, ¿así empieza esto? ¿Sí? Me parece. A ver, no hay una... Ah, bueno. Está en inglés, pero es un inglés básico, ¿no? Bueno, es eso. Sigo a un viajero. Augusto L. es un británico que proviene de una familia de artistas más o menos conocida. Es un buen dibujante que rápidamente empieza a tener relativo éxito con muestras en el Museo Nacional, en Liverpool, y bueno, se hace más o menos conocido. Y por influencia del paisajismo, ¿no? Esta es otra vertiente, que es todo el desarrollo de la plástica y de la pictórica alrededor de los paisajes naturales, la captación de los colores y sobre todo de la pintura al aire libre, que también es una novedad. Augusto él comienza tiene unas ideas alrededor de producir arte, como él decía, barato y portátil. Entonces su idea era algo como, y tenía siempre una frase que era diluido en agua. Esa es una frase que me sirvió porque hizo acuarelas, eso es lo que hacía, pero también diluido en agua tiene esta idea del viaje transatlántico y eso. Entonces lo que crea es un set muy portátil, una caja, un tablero, colores más permanentes, carbones especiales, pinceles, y la acuarela es algo que ya existía, pero él le da otra dirección. Yo diría que reinventa la acuarela, en el sentido en el sentido de cromáticamente y en términos de lo que va mostrando. Sí, pasamos. A ver. Bueno, estas son algunas de las cosas que yo voy puntualizando y poniéndole fecha, lugar, debate alrededor del encuentro, o sea, la llegada, su destino o los problemas de llegada a su destino, el punto de vista, que es algo muy importante para el periodismo, por cierto, ¿no? Y en el caso de la ensayística es algo que está permitido. Y además de permitido debe estar legitimado. ¿Por qué miramos desde tal lugar? Debemos explicarlo. Y esta otra idea que empieza a combinar, ¿no?, un poco el relato de viajes, la narrativa, el journey, el diario, el libro de bitácoras, con la visualización, con la vista, con la reproducción de imágenes. Seguimos. Bueno, esto ya lo expliqué un poco, me lo imagino eso, como un escenario teatral, un escenario teatral donde se desarrolla una experiencia. Hay un ambiente cultural, este ambiente cultural son los guiones, un ambiente cultural y las biografías, que podríamos pensarla en términos de la dirección. Pero lo importante es eso, es el momento de resolución y cómo se reconstruye ese momento. Por eso creo que la experiencia es fundamental,
no es lo mismo, no ha sido lo mismo Mandeville, que escribió literatura fantástica, que Marco Polo. No es igual. Son ni mejor ni peor, son dos recorridos y genealogías diferentes, registros diferentes, sí. Bueno, es esto, ¿no? El visualismo, ¿qué contiene esta perspectiva nueva? Alrededor de, bueno, además hay que mostrar. Bueno, es esto. Esto es lo que demandan los reseñistas. Bueno, tiene que crear el mayor realismo posible, alrededor de registros fácticos, donde hay una tensión entre objetividad y subjetividad, pero reconocen si se quiere, la legitimidad del punto de vista. Los registros de narrativa de viaje, lo habrás visto, Fernando, en los tuyos, están llenos de subjetividad. Estoy cansado, el viaje es tedioso, el polvo es insoportable, no puedo dormir, la enfermedad. O sea, hay un involucramiento, una imbricación entre estas dos cosas que crea este registro, que no están permitidas, por decirlo de alguna forma, y que el canon constituye un área, bueno, de tensión, pero también de encuentro entre el dato, el realismo y esta experiencia que se despliega, obviamente, subjetivamente. Sí, seguimos, por favor. Bueno, esto es una imaginería del pintoresquismo, si se quiere, ¿Sabe? La acuarela al mismo tiempo está pensada como un arte menor dentro de la plástica. No es tan así, pero está más vinculada a esto, a lo pintoresco, Entonces, bueno, eso se reconoce una actitud estética, una observación humanística. Lo vamos a ver cómo el registro acuarelístico, que es un registro, ya lo vamos a ver, es extraordinario porque es muy temprano y es casi prefotográfico, en el sentido de la resolución que él hace de sus composiciones, ¿no? Y bueno, eso, el punto de vista del espectador, que se incluye como algo legítimo, y después estas cuestiones vinculadas a lo cromático, a la luz y a la atmósfera. Es decir, ese clima de realismo dado un poco por el paisaje. Hay una serie de transformaciones en la historia de la plástica alrededor del naturalismo, lo que va a dar después origen un poco más adelante al impresionismo. Estas son las escuelas de Barbizon y Turner en Inglaterra. O sea, hay una idea de eso, de despejar la naturaleza. Entonces hay que buscar el color, hay que buscar la luz, utilizar elementos para los tonos cromáticos lo más parecido posible a lo que el paisaje transmite. Esta imaginería es una imaginería que funda en un sentido el posterior desarrollo de la fotografía, yo creo. O sea, la fotografía, no desde el punto de vista tecnológico e instrumental, pero sí desde el punto de vista más cultural, está muy influenciado por esta perspectiva visualista, yo diría, ¿no? Estas son las acuarelas. Aquí hay una... vamos a ir, bueno, ahí están el título de cada acuarela. Tiene algunas particularidades como para destacar. Estas están un poco apagadas por el escáner, pero son bastante más coloridas, y la particularidad es que las acuarelas tienen un registro cromático bastante definido, oscuros abajo, grises en el medio, verdes hacia arriba, y en general son paisajes, y lo que hace, en primer lugar, lo que hace él es incorporar la figura humana. La figura humana que concentra la atención de nosotros, ¿no? Entonces, la figura humana es el centro, ¿no? Es un centro a veces corrido, es un centro que a veces implica ciertos desbalances, pero que al mismo tiempo se juegan o se combinan con los colores. Y además, una de las cosas que yo voy trabajando, estas acuarelas existen, muchas de estas son postales nacionales, en Nueva Zelanda, en Australia, en Brasil. El tamaño son de 20 centímetros por 13 centímetros más o menos. Están en las bibliotecas nacionales o en los museos nacionales, y son realmente preciosas, y además por el nivel de definición. Es una acuarela, es algo que se trabaja con el agua. No se puede apreciar bien, pero si uno se acerca hay un detalle, ¿no? Y hay unos perfiles muy marcados que exigen
bueno, eso, como no sé, mucho tiempo de composición por un lado y una preocupación sobre todo alrededor de las figuras humanas. Y lo que decía es que en su relato, no lo dice, pero yo lo intuyo, es que expresan un sentido de ánimo, además de lo que muestran, que además es así, esta vez en Cuna da Silva, en una isla, expresan un sentido, el sentimiento o el ánimo de él en cada caso. Todas estas primeras acuarelas de Brasil es un viaje de circunnavegación. Es un viaje bastante complicado hasta que llega al Pacífico, a Lima, y de Lima cruza el Índico. Es por enfermedades, porque está solo, porque no tiene con quién conversar, porque está un poco maltratado, porque no ve la utilidad de su trabajo. Y en realidad los críticos de arte dicen que efectivamente son acuarelas que, curiosamente, las acuarelas un poco insípidas, poco expresivas, van transmitiendo un estado de ánimo que vamos a ver en contraste con otros. Todo esto es en Brasil, en su primera etapa de viaje, que él, bueno, hace mucha letanía, ¿no?, de esta etapa de viaje. No le gusta mucho esto y sufre el calor, etcétera, etcétera. Sí. Esto ya es en Australia, esto es muy colorido, y acá utiliza mucho verde. Esto es en el sur de Australia. Se supone que el personaje de Sombrero es el mismo, él lo cuenta así, ¿no? Es una acuarela preciosa, es casi un óleo, cuando la miran. Y es el colorido, la representación, la luminosidad, bueno, eso va indicando que se siente mucho más cómodo. En Australia, en Sydney y en Melbourne es bastante reconocido. Y incluso tiene muestras y hace retratos de funcionarios del gobierno británico, pero no está muy cómodo porque tiene discusiones con las misiones religiosas, sobre todo con los anglicanos, alrededor del tratamiento de los indígenas. Tampoco es una persona muy consciente desde el punto de vista de la explotación o de la represión de los indígenas, pero no está muy de acuerdo con cómo se da el proceso en Australia. Seguimos, sí. Esto es también Australia. Y después se va a New Zealand. Y en New Zealand vive. Aprende el maorí, se queda un tiempo, aprende la lengua, escribe parte de su journal en idioma maorí. Esto es muy importante también, la lengua. Sabemos, ¿no?, que Malinowski nos engañó todo el tiempo. Nunca aprendió otra lengua que no sea la suya, ¿no? Entonces, él inventó el trabajo de campo en antropología, pero no pudo intercambiar una sola palabra y en realidad tenía un traductor. Pero bueno, son mentiras que, bueno, son importantes desde un punto de vista y otras no. Aquí esto es muy importante, en el sentido de que la figura humana ocupa la totalidad de la acuarela. Esto es raro, 1820. Y además, no sé, si estamos un poco distraídos podemos pensar que es un retrato, es una acuarela. Muy resaltados los tatús en blanco, eso también rompe con la estructura cromática. Y hay una idea de una visibilización del personaje, del indígena, alrededor de lo llamativo de su tatú y además, obviamente, de la proporción de la figura que pinta. Hay una discusión acerca de cuánto tarda en hacer esta acuarela. Esta acuarela es al aire libre. ¿Cuántos bocetos hace y cuánto hace en su estudio, ¿no? Y bueno, los especialistas de arte calculan que cada acuarela lleva más o menos 8 o 10 horas de trabajo, de los cuales la mitad debe ser con el modelo. También respetando el horario, la caída del sol, o sea, la misma luminosidad. O sea, que es un trabajo intensivo. No es algo, lo que quiero decir es que no es algo intuitivo y propio del talento que lo tenía, sino que es una producción. Sí, seguimos. Bueno, esto es otra vez, esto es casi que cartoon, ¿no? Casi caricaturas. Es un grupo de presos trabajando en uno de los bosques, en las alturas de uno de los bosques del sur de Australia, y otra vez el personaje de Sombrero puede ser él, ¿no? Acá hay más bucolismo, y esto está más vinculado al paisajismo, pero otra vez, ¿no? El centro de la escena ahora es un grupo, es un colectivo humano que además está diferenciado por la coloración. O sea, él se anima a romper estas líneas así más del brown, ¿no?, más del marrón en
en la producción acuarelística. Sí, seguimos entonces. A ver, otra vez, es esto también. Son indígenas en una especie de campamento. Y bueno, acá la figura humana está un poco en relación a la representación de la altura de los árboles, de los bosques bueno, un poco de esta idea de lo majestuoso también del paisaje. Seguimos, sí. Bueno, esto es una de las acuarelas más importantes, ¿eh? Es una acuarela muy famosa en Europa, digo, rápidamente. Incluso es tapa o cubierta o ilustración de muchos textos. Estas son todas de entre el 20 y el 26. Hay muchísimos. Yo llegué a contar cerca de 40 libros que utilizan esta imagen, ¿eh? Es un príncipe maorí. Esos tatús son los que quedan grabados en los huesos, en el esqueleto. Entonces, están hechos de una forma, además de indicar, ¿no?, la jerarquía tribal, la edad, incluso lo que se espera del personaje son tatús que perforan la epidermis. Esto es postal nacional en Nueva Zelanda. Esto es raro porque la comunidad maorí no ve con buenos ojos estas representaciones un poco, y mucho menos tomadas por un occidental. Pero él es un personaje muy aceptado, digamos, por el mundo maorí, desde hace mucho tiempo, sí. Es un ritual funerario, prohibido absolutamente de participar. Él dice que le han permitido estar a una distancia de 18 metros y que, bueno, ahí hay un cadáver, y esto es un funeral con comida, festivo en algún sentido, porque es la recuperación definitiva de la persona, la comunidad y la integración. Así que, y esto es muy importante para este sentido de la continuidad cultural. Cada toimoco que volvía pasa por años de investigación en los laboratorios para ubicar a qué comunidad pertenecía. Una vez identificado eso, que en muchos casos no es posible, los toimocos vuelven a la comunidad, en el marae, ¿no?, en el templo de la comunidad. Sí, seguimos. Esto es donde él vivía, en la Bahía del Sur, en la isla norte. Ahí está él y bueno, no sé, la idea es que es una cosa un poco alegre y celebratoria. Es un lugar precioso y es muy interesante porque, yo no sé, bueno, a veces me parece que me enamoro del personaje, pero, o sea, es la acuarela que más me indica dónde estaba él. O sea, la que más me indica cuál era, o sea, me puedo poner en el lugar para poder observar esto y entender un poco, porque atrás hay una visión religiosa, después hay un fuerte, después vamos a ver en otra que hay una canoa que pasa, qué es lo que quiere capturar y qué bien expresa el lugar desde donde lo hace. Tal es así que me fui al lugar. Sí, pasamos, a ver. Bueno, esta es la misma bahía, y otra vez, yo creo que este conjunto, esta serie, son 8 series, que es donde él vivió, reflejan eso. Este es el lugar. Y traté de ponerme, bueno, casi me caigo, pero traté de ponerme y sacar esta modesta y mal hecha fotografía, simplemente para homenajear al personaje, y digo, ¿cuál es la diferencia? La mía es peor. O sea, la vista me impacta mucho más, la de la acuarela, que esta reproducción de la realidad es otra de las tomas. Sí, seguimos. Sí, es otra, seguimos. Bueno, y esta también, esta es Carecare, es una cascada muy famosa porque comunica agua dulce y llega al mar. Se supone que es un lugar sagrado, y entonces la presencia humana es una presencia no bien recibida, y otra vez, seguramente con permiso, produce esta composición con figura humana en un lugar sagrado. ¿Sí? Está también, ¿no? Es otro de los nativos. Esto es del sur, del sur de la isla norte, del sur de Wellington. Y esto es, espera un segundo. Bueno, tiene el efecto de la Gioconda.
Bueno, eso dicen los historiadores del arte, en la mirada, ¿eh? O sea, es 1826 es esto, ¿eh? Una acuarela, hecha al aire libre. Esta creo que ni siquiera tiene boceto, ¿eh? O sea, es el mismo papel, la misma cartulina trabajada y retrabajada, ¿eh? Figura humana exclusiva, incluso recortada, aislada, ¿eh? Y este primer plano y esta mirada es una... O sea, antes me parecía estar en el lugar del espectador, de él. Ahora me siento en el lugar del observado, ¿eh? Sí, seguimos. Y estas son las... Bueno, estos... El punto de vista de Augusto Derr según mi perspectiva, ¿no? Que es un reporte, ¿no? Es una crónica de un proceso de colonización, efectivamente, ¿no? Que se da mucho más tenue en Nueva Zelanda, pero también que implicó guerras civiles, dominación, y hasta en un momento casi desaparición de la comunidad maorí. En el caso de Australia, mucho más violento y represivo, ¿eh? Esto es una estética visual, ¿eh? Incorpora una estética visual que se imbrica con la narrativa de viajes y con el viaje. Es un conocimiento etnográfico, preantropológico, digamos, un poquito para... Es esto, en la intención de una composición de un clima de realidad. Trabajo de campo, están ahí, están con las personas, componen esos cuadros, están en el lugar, están in situ. Bueno, el watercolor como una herramienta de representación, como un instrumento, y finalmente la creación de una imaginería totalmente diferente de lo que podríamos llamar el hemisferio sur. Totalmente diferente, no lo sé, pero bueno, por lo menos distinta para pensar esto, en términos de imágenes, cuántas cosas conocemos y cuántas cosas desconocemos, ¿eh? Y creo que terminó. Con esto termino. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Agradecemos a Ricardo todo lo que nos ha contado respecto a esta labor de los viajeros y estas precisiones que hace respecto de cómo él, de alguna manera, estructura el relato, porque tiene que ver con eso. Más bien es un acuarelista, pero la forma que concibe la representación de la realidad podemos homologarla y trasladarla a lo que es la construcción de un relato también escrito, o en términos de texto. Y podemos hacer la transposición, digamos, de lo que es el enfoque, la forma de trabajar, lo que se quiere representar y que es más común quizá a lo que estamos habituados nosotros, que es la generación de un texto escrito. Así que nos sirve también como para hacer un vínculo entre lo que es el texto por una parte, lo escrito y las imágenes. Yo creo que eso también, en lo que respecta a nosotros como periodistas, es un aporte bastante bueno en cuanto a establecer estos puentes, digamos, de relato, de narración, y entender que la narración no solamente es digamos, la exposición oral o escrita, sino que también está toda esta dimensión que tiene que ver con las imágenes. Así que yo le agradezco a Ricardo por ese aporte en el campo que es más propio del campo periodístico. Así que les agradecemos, les agradezco a ustedes el haber estado hoy día con nosotros y haber dado este impulso inicial a esta relación entre periodismo e historia. Muchas gracias. Gracias.